Dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad. Gracias porque eres bueno. Nos prestas vida y nos das, Señor, el privilegio de poder reunirnos. Te pedimos, te suplicamos de tu auxilio, de tu bendición, que tú nos ayudes a tener un corazón sensible, atento. Quita toda distracción, Señor, de nuestra mente, todo aquello que pueda estorbar, que estorbe, para que, Señor, estemos atentos a lo que tú nos quieres mostrar el día de hoy. Que tú me auxilies, yo necesito de ti, por favor, de mi mente, de mi corazón, de mi boca. Quita toda palabra simple, inútil, sin sentido. Y ayúdame, Señor, a poder compartir esta lección, meditar en tu palabra y que resulte en crecimiento, en madurez. Te ruego, te pido por aquella persona que todavía no te conoce como Salvador, que el Evangelio, Señor, resplandezca en su corazón y el día de hoy su nombre sea escrito en el libro de la vida. Gracias te doy, bendice pues en este instante, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, puede tomar asiento. Continuamos y estamos todavía en Lucas 1. Y vimos la escena donde María visita a su prima. Y los últimos versículos son respecto al nacimiento ya de Juan el Bautista. Vamos a leer el versículo 65 de Lucas 1, que dice así: y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Entonces, aquí vemos que es evidente, y bueno, conocemos ya leyendo, adelantándonos y leyendo acerca del ministerio de Juan el Bautista, pero aquí podemos ver la expectación sobre, pues, quién iba a ser Juan, qué es lo que iba a hacer Juan. La noticia de que era un niño fuera de lo común se divulgó rápidamente en la zona de Jerusalén. De hecho, comenzando desde su concepción, ya que sus padres, Zacarías y Elizabeth, pues eran estériles. Entonces vino el anuncio del ángel con Zacarías en respuesta a sus oraciones, y de igual manera para cumplir el plan perfecto de Dios. Muchos años después, cuando Juan comienza su ministerio público de predicación, tremendo ministerio público de predicación, muchos sin duda, los que estuvieron presentes en esos eventos del nacimiento de Juan, de cómo su papá Zacarías pues estuvo mudo el embarazo de Elizabeth, uh, y fueron por supuesto personas ya grandes cuando Juan está en su ministerio. Y yo creo que el recordar todos esos eventos que rodearon la concepción, el embarazo y el alumbramiento de Juan el Bautista, pues fue asombroso para ellos. Fue asombroso el de repente, bueno, no de repente, sino fue asombroso el escuchar a Juan el Bautista, su tremendo ministerio de predicación, y traer a la mente pues esas cosas. Tenemos un poquito de referencia en Mateo 3:5. Mateo 3:5 nos habla de esto. Mateo 3 al inicio habla de aquel que prepara el camino del Señor. Específicamente
en 3:5 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Entonces salía mucha gente y salió mucha gente para escuchar a Juan el Bautista. Y entre esa gente, pues imagínense ya personas adultas, mayores, y luego escuchando a Juan, yo me pongo a pensar, escuchar la forma en que predica Juan el Bautista y luego recordar esos eventos, pues por supuesto en el corazón de esas personas en particular, pues creando una expectación, creando un gozo y una alegría de ser testigos del cumplimiento de lo que se dijo acerca del niño. Bueno, regresamos al nacimiento de Juan el Bautista. Y después de que el niño nació, Zacarías, que había estado mudo por unos 9 meses alrededor, no solo fue capaz de hablar, sino que en este pasaje él entona una canción. Vemos otra canción, vemos otra alabanza. Elizabeth, recordamos, cantó, mencionó la primera alabanza. María canta la segunda y ahora Zacarías es quien entona esta alabanza. Y además de ser una alabanza, por supuesto, reconociendo al Señor, son palabras proféticas. Estas palabras, este pasaje, es conocido como el Benedictus, esta canción, esta alabanza de Zacarías, el Benedictus. Y está lleno de citas, tiene muchas citas y alusiones al Antiguo Testamento. En el versículo 69, particularmente, él menciona de esta manera, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Esta expresión, poderoso Salvador, en el original hebreo, de donde toma la cita, es literalmente cuerno de salvación. En el Antiguo Testamento, los cuernos de un animal se tomaban como referencia y simbolizaban su fuerza y su poder. Zacarías no pertenecía a la línea de descendencia de David. Zacarías era, por supuesto, levita y era hijo de Aarón. Bueno, pero Zacarías aquí está reconociendo que su hijo iba a ser y fue el precursor y el anunciador de Jesucristo, tal como había sido profetizado por los profetas Malaquías e Isaías. Específicamente en Malaquías hablamos del último versículo del Antiguo Testamento y en Isaías hablamos del capítulo 40. Vamos a ver esta cita. Isaías 40. Isaías 43 es quien está anunciando el ministerio de Juan el Bautista. Dice así Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y este pasaje, este versículo de Isaías 43, tiene su cumplimiento en Mateo 3:3. Mateo 3:3. Si vamos ahí y lo leemos, Mateo 3:3 está haciendo referencia y está citando ese versículo, diciendo, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto,
preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y aquí está hablando de Juan el Bautista. Entonces aquí, además de que vemos el cumplimiento del ministerio de Juan el Bautista, también estamos viendo un punto muy importante al respecto de la divinidad del Señor, de la divinidad del Señor Jesucristo. Si regresamos ahí a Isaías 43, dice: voz que clama del desierto, ¿a quién dice que está preparando el camino? No, ahí en Isaías, ¿a quién dice que se está preparando el camino? A Jehová, a Jehová. Entonces, si nosotros tomamos estos dos textos, nos va a ayudar mucho a confirmar, a creer y a mostrar, cuando se dé la oportunidad, al respecto de la divinidad del Señor Jesucristo. Entonces, Isaías 43 está hablando de que se está preparando el camino. ¿A quién dijimos? A Jehová. Ahí dice a Jehová. Luego, si nos vamos a Mateo 3:3, en donde se cumple esta profecía de la voz que clama en el desierto, aquí en Mateo 3:3 dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. No dice propiamente Jehová, dice Señor, pero se está refiriendo a la misma persona. Y luego, ¿a quién preparó el camino Juan el Bautista? A Jesús. Entonces, o Isaías está mintiendo, o Mateo está mintiendo, o Jehová es Jesús. ¿Cuál es lo cierto aquí? Jehová es Jesús. Jehová el Señor, Jesús el Señor. Y este es un versículo pues contundente, amplio y absoluto para poder nosotros mostrar la divinidad del Señor Jesucristo. Seguimos adelante y nos vamos a Lucas 2. Me pareció importante mencionar esto. En Lucas 2 leemos del Lucas 1, estamos en Lucas 1, versículo 70 en adelante, diciendo así: como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Todavía está Zacarías aquí en su alabanza. 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Dios había hecho estas promesas a Abraham, y lo está mencionando Zacarías. María, Elizabeth y Zacarías aún creían, y aquí lo mencionan, que las promesas hechas al patriarca serían cumplidas, y son cumplidas, por supuesto. Lamentablemente, y es triste, que en la actualidad pues el pueblo de Dios, los judíos, pues algunos han abandonado esa esperanza, y en consecuencia pues no creen que Dios confirmará y hará realidad sus promesas a Abraham. Si realmente, y así es, si realmente creemos que Dios confirmará y hará realidad la promesa de Juan 3:16, de que Dios da vida eterna a todo aquel que cree en Jesucristo. Si nosotros creemos eso, por supuesto, no vamos a rebajar la realidad y no vamos a hacer menos el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham y que confirmó a los demás patriarcas. Finalmente leemos los versículos 76 al 80 y dice así. Es donde Zacarías ya está terminando su alabanza. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado,
porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y luego, haciendo referencia, aquí es donde Zacarías ya termina su alabanza, y el 80, refiriéndose a Juan, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y bueno, nosotros podemos tratar de imaginar un poquito, pues algo raro en el hijo de Zacarías. ¿Por qué algo raro? Aquí está diciendo que el niño se fortalecía y él estaba en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. La situación con Juan, que siendo hijo de un sacerdote, pues por supuesto él debería de seguir la instrucción y la formación de un sacerdote. Juan el Bautista estoy refiriéndome, siendo levita y siendo hijo de Aarón, pues por supuesto él calificaba y era lo más normal que él fuera educado, formado e instruido para ministrar como sacerdote. Ahora, el hecho de que él no cumplió con ese papel, con ese ministerio, no quiere decir que el hecho, si hubiera tomado esa formación hubiera estado mal, de ninguna manera, por supuesto que no. Pero, pues Dios tiene un plan particular y tuvo un plan particular con Juan. Él fue fortalecido en espíritu, estoy seguro que también, por supuesto, instruido por su papá en todo lo referente a la historia, a los ritos, instrucciones, formas, liturgias, por decirlo así, con respecto al ministerio de ministrar a Dios como sacerdote. Fue instruido. De ahí todo el conocimiento de Juan que le sirvió para predicar de la manera que él predicó, para dirigirse a sus oyentes de la manera que él lo hizo. Y de igual manera, de igual forma, la forma en que Juan el Bautista instruyó a sus discípulos. Instruyó a sus discípulos. Juan el Bautista tuvo discípulos. Bueno, entonces aquí vemos, hermanos, pues la particularidad de Juan el Bautista, el cumplimiento de su ministerio, y lo vamos a ver un poquito más adelante, de cómo pues cumplió su ministerio y la forma en que se desenvolvió, el protagonismo que tuvo para poder presentar al Señor Jesucristo. Entramos al capítulo 2, eso lo vamos a dejar para más adelante y me reservo. El capítulo 2, ya entramos a este capítulo, y es el registro histórico del nacimiento de Jesús. Y va de la mano con una relación histórica con respecto al Imperio Romano. La simple nota histórica de la visita de los pastores está ligada al relato sublime de las huestes celestiales. Entonces, entrando al capítulo 2, podemos nosotros tener una visión bien amplia con respecto al detalle del nacimiento de Jesús. La relación que tiene de manera histórica con el Imperio Romano. Y luego lo celestial de esta narración cuando hace mención de las huestes celestiales que alabaron a Dios, que fueron con los pastores y le anunciaron el nacimiento del Señor. Bueno, entonces entramos a este capítulo y vemos que Jesús fue llevado al templo cuando tenía 8 días de edad para ser circuncidado de acuerdo con la ley de Moisés. Y da entrada a mencionar algo
muy importante para nosotros. Y yo creo que aquí vamos a concluir la lección. El apóstol Pablo dice en Gálatas 4 de esta manera. Gálatas 4. Y créame, hermanos, que pues da ocasión, la lección da ocasión para hacer mención de esto. No es muy, digámoslo así, agradable para mí mencionarlo de esta manera, pero cabe el momento para decirlo. En Gálatas 4, versículo 4 y versículo 5, dice de esta forma, y se lo voy a decir así. Si no se lo decimos aquí, si no se lo mencionamos aquí, yo dudo mucho que se lo mencionen en otra parte. Dice Gálatas 4, 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando se cumplió el tiempo, y creo que hemos sido muy amplios en mencionar cada evento en su momento, cómo influyó, cómo cumplió el papel del plan de Dios, y se van cumpliendo los tiempos para que llegase el Señor Jesucristo. Se cumple el tiempo y Dios envía a su Hijo, que nace, de acuerdo como dicen las Escrituras, nace de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para dar libertad a los que estamos o a los que estábamos bajo esa ley, para que Dios nos recibiera como hijos. Y esto encierra lo siguiente. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Miren, hermanos, Dios nunca llega tarde a sus citas. Dios nunca llega tarde a sus citas. Él cumple su papel, su plan, los eventos que son necesarios se cumplan, Él los lleva a cabo. Hemos visto y hemos marcado con personas dispuestas, con personas con una actitud de servicio, de ponerse en las manos de Dios para que su plan tenga un cumplimiento más exacto que un reloj, más exacto que un reloj. Hermanos, nuestro Dios se agrada de que se cumplan las citas a tiempo, de que se cumplan las citas a tiempo. Y es nuestra responsabilidad, y debemos de asimilarlo de esa forma, como hijos de Dios, de estar a tiempo en donde debemos de estar. Y para ser más claro, nuestro servicio comienza a las 10 de la mañana, no a las 10:03, no a las 10:04, no a las 10:05, a las 10:06. Se ha explicado, se ha mencionado y tiene toda su enseñanza, su propósito, por supuesto. Cuando comienza, hermanos, el servicio y comienzan los jóvenes a tocar la música, hermanos, amigos, esa música no es para pasarela. Esa música no es para pasarela, para que nos acompañe mientras nosotros estamos entrando. Esa música es para preparar nuestro corazón, entiéndalo de esta manera, para preparar nuestro corazón para poder recibir la enseñanza de la palabra de Dios. De tal forma que si el servicio comienza a las 10 y posteriormente
a las 11:15, 2, 3 minutos, hermanos, amigos, es nuestra responsabilidad que nosotros ya estemos sentados. Para que cuando la música comienza a tocar, nosotros comencemos a meditar en lo que estamos a punto de comenzar. Por eso se llama culto, porque es un culto. Es culto a Dios, es alabanza a Dios, es servicio a Dios. Yo no puedo imaginarme en el cielo cuando estemos alabando a Dios y que de repente estemos haciendo otras cosas. Estoy seguro que no va a haber otra cosa que hacer. Pero si acaso hubiera, tristemente, hermanos, ¿cuántos estaríamos en esas cosas mientras está la alabanza a Dios? Y nosotros haciendo otras cosas. De verdad que sirve el texto y sirve el momento para hacer mención de esto. De que como creyentes, como hijos de Dios, debemos de estar a tiempo donde debemos de estar a tiempo. ¿Cuánto más en las cosas que son de Dios? Y entendamos, no es que lo no tenga nada que ver con Dios. Ciertamente Dios da para todo en la vida de un cristiano, de tal manera que uno debe de estar a tiempo hasta, si yo digo que voy a estar al cuarto para las 11 en X lugares, porque yo voy a estar al cuarto para las 11 en X lugar, sea una cita de trabajo, de negocios, una cita con una persona para dar, no sé, informes, X situación, con el dentista, ahí yo debo de estar. Fue muy difícil, la voy a echar de cabeza, pero fue muy difícil para mi esposa cuando yo le decía, es que tenemos que estar a tiempo y no le va a gustar y me voy a buscar algunos líos, pero me decía, pero si todos llegan tarde. Yo no. Yo no. Yo no. O sea, no digas todos. Yo no. Y fue muy difícil para ella. Les he mencionado en otras ocasiones que yo aprendí la importancia de la puntualidad por mi papá. Y la primera vez que lo dije, mi mamá se quedó con el ojo cuadrado, porque mi papá llegaba tarde a todo lugar. A todo lugar. Repito, yo aprendí la importancia de la puntualidad por la impuntualidad de mi papá. Al darme cuenta de que no era posible, no puede ser. Me acuerdo cuando llegábamos a los servicios ahí en el Salón Los Arcos, cuando el Señor me alcanzó y nos comenzamos a congregar, yo, hermanos, yo me enojaba. Yo decía, Señor, ayúdame, porque mi papá llegaba tarde. Y bueno, pues él, nos subíamos al carro, estaba yo en la casa, llegábamos 10, 15 minutos tardes y yo decía, no puede ser, no puede ser. Creo que una vez le dije a mi papá hablando al respecto y con todo el amor y el respeto diciéndole, papá, es que no puede ser. Y mi papá diciendo, justificándose él, ¿no? Así aprendió. Dice, ay, ay, ¿cómo decía él? Mal hábito, mal hábito que tengo. Pero papá, no es mal hábito, es pecado. Es pecado. Pero papá, es pecado. Finalmente, pues yo ya después hacía mis cosas, me salía temprano porque tenía que cumplir otras cosas y fue difícil para mi papá asimilar eso. Pero hermanos, que sus hijos no aprendan de la misma manera como yo aprendí, si es que van a aprender de esa forma. Mejor que sus hijos aprendan cuando los padres están a tiempo en donde deben de estar a tiempo. Y vuelvo al texto, vuelvo a lo mismo. La situación es de que Dios está a tiempo en todo lugar, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, no antes, no después, a tiempo, Dios cumplió esta promesa de enviar a su Hijo. Y yo sé que pues no tiene nada de compararse el advenimiento y la venida del Señor
con una situación de estar a tiempo, pero hermanos, pues es un asunto de querer hacer las cosas. Y yo quiero aprovechar la situación, el momento para exponerlo y animarlo de verdad, animarlo a que esté a tiempo. Cuando está tocando la música es porque debo de estar aquí, no porque debo de estar en algún otro lugar allá afuera. También en este versículo el apóstol Pablo, agradezco su paciencia. En este versículo el apóstol Pablo nos habla de, de una promesa muy preciosa que platicábamos hace 1 o 2 domingos, en donde en el versículo 5 dice de esta forma, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La ley nos condena y la ley condena, los mandamientos condenan. En la ley vemos que nosotros hemos pecado, pero aquí el Señor nos dice para que redimiese a los que estaban bajo la ley. El apóstol Pablo aquí en el Nuevo Testamento nos enseña que la ley es como un ayo que nos lleva a Cristo. Y miren, hermanos, la ley nos muestra la necesidad de Cristo. La ley nos lleva a Cristo. Cristo nos redime, Cristo nos salva, Cristo nos perdona, pero luego Cristo, se los voy a plantear de esta forma, luego Cristo, una vez que nos ha redimido, una vez que nos ha salvado, nos muestra su ley para santificación, no como una imposición, nos muestra su ley para santificación. Ya somos hijos, dice la Biblia. Dice aquí, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y eso ya lo hablamos hace 1 o 2 domingos. La preciosa promesa y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, que esto nos haga meditar, que esto nos haga reflexionar del privilegio. Ciertamente no encuentro yo otra palabra, pero es un privilegio poder ser hijo de Dios, adoptado por Dios. Y eso nos conlleva a una responsabilidad de ser los hijos que debemos de ser. Agradezco su paciencia y para crecimiento de todos vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno. Yo te pido que me perdones, Señor, si dije algo que no debí, si no dije lo que debí de haber dicho. Te ruego, Señor, que sea tu palabra haciendo la obra en cada corazón, conforme a tu voluntad. Y Padre, agradezco la paciencia de cada oyente. Bendice el tiempo que sigue. Y Señor, lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.